Los países están regidos por las instituciones y las instituciones están regidas por los países. En esta mañana voy a hablar acerca de la biografía de Pierre-Joseph Proudhon. ¿Por qué? No solamente por los momentos difíciles que siempre atraviesa Francia y quieren salir de tales pozos que a veces parece que no pueden respirar. La vida se hace cada vez menos y hubo hombres como Pierre Joseph que dejaron algunas vislumbres de cómo sería un sistema donde el país regiría a los bancos y los bancos regirían al país. La historia ha marcado de que los bancos no fueron lo mejor para los países y las instituciones financieras necesitan no solamente capacitación específica para los sectores correspondientes, sino que necesitan gerentes y presidentes que entiendan, comprendan y sientan qué hicieron los mejores a lo largo de la historia. Y eso debe ser aplicado naturalmente como un pensamiento gubernamental en las instituciones que cada uno lidera. Pierre-Joseph Proudhon fue alguien que pudo haber hecho algo por Francia, fue un jefe socialista francés, teórico del anarquismo. El diccionario menciona un jefe porque fueron líderes del origen del socialismo, en el cual quedó una estructura y hasta una red social que salió de mi mente, pero no obstante muchos perdieron la existencia neurológica en el desarrollo de la sociología por el costo de promover, hacer y poner en marcha una estructura social en los países, a lo largo de los países y en el mundo. Había nacido el 15 de julio de 1809 en Besançon. Su padre era un tonelero. El 9 de enero y falleció en 1865 en París. En un principio fue tipógrafo, luego dependiente de comercio y entonces se dedicó al estudio de los problemas sociales. En 1840 publicó un escrito llamado ¿Qué es la propiedad?, que recibió la famosa respuesta La propriété c'est le vol, que es la propiedad es robo. Este hombre, que era un tipógrafo, deja de ser un dependiente de comercio también y se pone a estudiar cuál es el problema del desarrollo de la sociología en sí. Y allí se encuentra que la propiedad es el centro del problema. Uno quiere relacionarse, uno quiere estar en diferentes lugares con gente, conocer gente, estar con gente diferente, de otros países, de otros idiomas, de otras culturas, de la propia cultura, y siempre se encontró en el medio de eso individuos organizados, denunciados en todo mi timeline, en los videos, que intentan quedarse con las propiedades. Proudhon rechazaba empero al comunismo como amenaza a la libertad, tanto como a la propiedad capitalista. Hace 3 años, más o menos, el ejército, uno de los ejércitos que peleó las cárceles de Brasil en Palomar y en otros lugares de este país de donde estoy hablando, informaron de que había algunos falsos creyentes que se dedicaban también al robo de propiedad. Insto a todo aquel que ha
quedado creyendo en lo que hay que creer en base a lo que han enseñado en los sistemas denominacionales, no ser parte de la amenaza a la libertad, que es el sutil comunismo en el cual muy sutilmente proponen por diferentes maneras infiltrarse en casas ajenas para tomar por cariño, por amor, por ternura, por conocimiento, por bienvenida, por un montón de estrategias que dominaba Occidente, que llegan a un fin en estas latitudes, pero ahora los que quedaron en este lugar de América, que eran de allá, deben demostrar de que están estudiando cuál es el perímetro propio, cuáles los lugares que les pertenecen a uno, a dónde uno fue invitado o no fue invitado, a quién invitaron, a quién no invitaron. En 1846 se publicó una obra, The Système des Contradictions Économiques and Philosophie de la Misère, en lo que procuraba hallar un camino intermedio entre las teorías socialistas y la economía clásica. No sé si está bien el tono, Francia. La propiedad significaba la opresión a los débiles por los fuertes. El comunismo, la opresión de los fuertes por los débiles. Hubo muchos que no cayeron en coercitividad, en robótica y en todo tipo de traición al agua humana. Y solamente intentaron explicar en el contexto académico qué era lo que sucedía con la propiedad, con la opresión que los sistemas imponían e imponen a la libertad humana. La solución, decía, está en un desarrollo, en un orden económico, mezcla de socialistas e individualistas, decía él, en el cual estarían descartados tanto el dinero como el impuesto. Él decía los dos déspotas de la vida social. Intentaron los solidarios, intentaron los cooperativistas vivir al margen del billete y en una sutil intercomunidad, interrelación íntima y absolutista a nivel ser el otro, y a partir de allí es que somos la unidad de todos. No han encontrado vida humana entre medio de los que quisieron ser socialistas, individualistas, cooperativistas y solidaristas. No han encontrado. Han encontrado que dependían de la actividad humana del prójimo, y a partir de allí es que se expropiaban y dejaban el cúmulo mientras se iban deshaciendo. Malinterpretaron a Pierre Joseph, abusaron de psicología y psicoanálisis y se deshicieron. ¿Cuánto por reflexionar, jóvenes allí en Francia? Solo la humanidad puede ser de mayordomía en los sistemas, no de sodomía. Solo el independiente no club es que puede llegar a ser un usuario confiable, o si no deben demostrarlo mínimamente 10 años online, 15 años. Requisitos estructurales para no volver a repetir la historia de desasismo. Él decía el libre crédito y justo intercambio de los productos entre pequeños productores independientes promovidos por los bancos populares y cooperativistas llevarían a una sociedad armónica que haría innecesaria todas las leyes e instituciones estatales. Joseph
Pierre Joseph fue influido ya totalmente por los demonios del origen de la sociología. Él dejó afuera toda estructura de gobierno. Intentó que lo popular, lo poquito, quería una conocida por allí. Yo solamente quiero un plato de comida y nada más, no pido más nada. Qué extraño, qué raro esa actitud. Yo solamente quiero un pedacito, mi cama, mi cocinita. Los achanchan, y una vez que los achanchan me va a verificar quién es que está dentro. Es alguien que se imaginó no impuestos, no dinero, no gobierno. Insto a repensar, no leyes, a repensar en qué se equivocaron los originarios y en qué no se equivocaron. ¿Cómo fue la guerra? ¿Cómo fue el combate? Que todo el combate, las guerras fueron al derecho de los sistemas, al derecho de la propiedad, al derecho a la naturalidad, al derecho al hombre, a la mujer, a los hijos, a los vínculos, y a partir de allí ver qué defender y cómo defender. Él decía, debe rechazarse una revolución con violencia. Mejor se llevará a cabo la transformación social dentro del orden establecido, por medio de bancos populares y cooperativistas, decía. Él se apoyaba en Karl Marx y en sus conocidos escritos La contradicción económica, que por primera vez establecía claramente el punto de vista marxista en lo que respecta al punto de vista Proudhon. Proudhon no nombraba socialismo a su sistema, sino él decía mutualismo, de ahí que surgieron las mutuales, donde uno iba o escuchábamos a nuestras abuelas, me estoy yendo hasta la mutual. Qué raro, qué raro. Aunque más tarde se hizo designar como un socialista. Fue elegido en 1848, donde trató de lograr la fundación de bancos populares para créditos sin interés. Luchó contra los intentos de Louis Blanc de movilizar el poder estatal en beneficio de la clase trabajadora. De ahí es que Alemania se animó a hacer una lapicera. También más tarde reprobó al socialismo estatal y la intromisión del Estado también en la de un Estado democrático para la solución de los problemas sociales, decía él. La democracia, pensaba Proudhon, no es posible como un sistema dentro de los bancos populares y de crédito, algo que fue lentamente menguando, y con todo el respeto a los bancos cooperativistas que no han logrado diplomacia internacional, no fue alguien que inspiró a poder mantener sistemas de riquezas y de respeto. A partir de allí, todo aquel que crea en el principio de solidaridad y crea en el principio de colaboración, que eso empieza primero en el hogar, siéntanse libres de poder aplicar estas enseñanzas y estos videos a toda clase de ideología y de filosofía y de creencias institucional financiera. Proudhon atacó a la iglesia. Él decía la escuela de la obediencia, de la justicia de la revolución et dans l'Église, que hizo en 1858. Pero se mostró favorable al mantenimiento de la familia como institución, algo muy, pero muy aprobado en el pensamiento Paulo Sebastián Brachetti. Más tarde limitó sus ataques a la propiedad, dirigiéndolos contra aquellos obtenidos mediante la explotación de otros, mientras que defendió a la pequeña y a la lograda del propio trabajo. Siempre el hogar, la casa, como un problema serio para aquellos que tenían que defender ideologías nacionales para mantener una creencia, un sentir. Resulta ser de que el derecho está establecido por la ley de herencias y es casi similar en todo el mundo a nivel internacional. Insto a todas las instituciones financieras a ponerse en armonía
con lo más lógico que pueda llegar a ver en el derecho, en lo que respecta a hogar y familia, para no confundirse principalmente con las tropas club que constantemente buscan alguna manera de poder infiltrarse en las casas y tomar la propiedad. Él declaraba: la propriété es la liberté. Ya estaban los fantoches, ya estaban los extraterrestres por todo el mundo. Miguel atacaba y la libertad y la propiedad eran el eje de la cuestión. A causa de sus escritos antieclesiásticos, debió pasar varios años en el destierro, en Bruselas. Al final de su vida moderó algo sus conceptos anarquistas y se mostró partidario del federalismo democrático como la mejor estructura estatal, decía él, influido lamentablemente por los murciélagos. El Estado debe convertirse en una unión de pequeñas unidades autónomas, decía él, como las comunidades, y esas uniones a su vez deben formar grandes federaciones internacionales. El siglo XX iniciará la era de las federaciones, decía él. El siglo XX continúa y empieza a la vez, van solamente 23 años, sin federation, sin federales. Conservan las riquezas, pero ya en los sistemas digitales se puede verificar de que no hay credibilidad alguna. También se modificó la teoría contra la violencia en el escrito Laguerre es la paz en 1860. Interesante sería rever qué de bueno hay allí, en lo que declaraba permisible el empleo de la violencia en determinadas condiciones. Contribuyó a la sociología con el concepto de metafísica de grupos, de allí es que el psicoanalismo iba tomando cada vez más fuerza. La comunidad es más que la suma de sus partes individuales y la razón interpersonal, decía él, es diferente de la razón personal. La comunidad tiene la misión de proteger los derechos y la igualdad de los individuos. Cuando uno dice comunidad, se está refiriendo netamente a lo más puro que hubo en el comienzo de la era cristiana. Jesús se había ido, los hermanos habían sido llevados a diferentes lugares, alejados de María, de Juan. José ya había del día a la mañana desaparecido, pero dejado todo para que Jesús descanse y resucite loablemente. Y lo primero que se registra en Hechos es una comunidad, donde era tanto, pero tanta la vislumbre de haber tenido a Jesús, que dicen que compartían las cosas unos con otros, como diríamos, agarras y sentite que es todo tuyo, no que veo que tengo, allá hay un lugar, acá hay una frazada, un sentimiento tan puro, de un respeto tan genuino, que es casi imposible llevar esos sentimientos a la era moderna, donde se filtran, toman, vacían, simulan, donde no hay especie. Pero allí está el término, comunidad, como si fuese Hechos 2. El desafío en estas horas a quienes tienen que dar rumbo a cada país es que cada institución, que cada colegio, que cada lugar donde hay como seres humanos sean una comunidad loable, pura. Y a partir de allí es que el ministro puede decir de que es el líder del billete en cada habitación del mundo. Hacia el fin de su vida, Proudhon dio la bienvenida al manifiesto del 60 que anunció la cesión de los trabajadores de la oposición burguesa republicana. Esto lo llevó a redactar su escrito de la capacité politique de la clase ouvrière, que en 1865 apareció después de su muerte. Sus teorías tuvieron gran influencia sobre el movimiento obrero, sobre los movimientos partidarios a la primera internacional,
en la primera internacional, como un congreso que hubo de bancos populares y cooperativistas y de ayuda mutua en lo que respecta a la dictadura de los proletariados. Eso fue el resultado de lo que Pierre Joseph logró al intentar ser una ideología nacional. No obstante, Marx rechazó esos pensamientos como los de pequeños burgueses y más tarde el pseudónimos quedó relegado a un segundo plano con respecto al marxismo, que fue aprovechado en parte por los anarquistas y los socialistas. El socialismo cooperativista ejerció Proudhon una influencia grande en aquellos momentos en distintos movimientos en lo que respectaba a la libre moneda y el libre crédito. Podemos ver entonces de que Marx fue alguien que rechazó el pensamiento de Pierre Joseph, ya que lo propuesto como bancos populares, cooperativistas, inclusive esas ollas populares, no eran algo honorífico para los pueblos. Instó a volver a la pureza de la comunidad. 200 años donde atómicamente, si uno estaba fuera de ese arca, moría. Si uno entraba dentro del arca de los macumbas, llegaba a ser hasta vegetariano y había vida. Se terminó. Vamos por un camino de izquierda y derecha, todos centralizados por la libertad, la genuina libertad, donde si hay comunidad, hay interés, hay características de pureza y puede haber ayuda mutua y no mutualismo, habría vida, habría existencia. Dios bendiga a América en estos momentos para que todo aquello loable y puro que hubo a lo largo de la historia de este continente pueda ser aplicado por el honor y la gloria de todo lo que hizo el Señor Jesucristo en estas tierras de América.